Nuevamente un saludo a todas las personas presentes y continuamos entonces con esta última parte relacionado al tema de toma de muestras de agua. Entonces, en este aspecto es muy importante ciertos parámetros y uno de ellos es la medición del caudal de un cuerpo. Entonces, recordemos de que el caudal es un volumen de agua, de líquido, que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. Entonces, en el tema ambiental, el volumen de agua permite mantener de forma sostenible lo que es la funcionalidad y la estructura de ecosistemas acuáticos y también de otros sistemas que son asociados al mismo. Entonces, por eso también es muy importante verificar este parámetro. Y también depende del tipo de fuente que se pretende aforar o medir. Y también es muy importante verificar que haya una zona donde casi no tenga obstáculos o preferiblemente ninguno para que sea un resultado confiable. Entonces, esta medición se puede desarrollar por diferentes métodos dependiendo del tipo de fuente de vertimiento que se pretenda aforar. Y entre estos diferentes tipos se encuentran lo que es aforo por suspensión, angular, bote cautivo, vadeo, por trazadores, dilución, lancha de movimiento, volumétrico, vertedero, por flotadores y por canaleta partial. Acá nos vamos a enfocar principalmente en los últimos, en los que son el aforo volumétrico, por vertedero, por canaleta partial, para que miremos la diferencia de cada uno de ellos y en qué momento los debemos aplicar o es ideal aplicarlos. Recordemos entonces que el aforo es todo tipo de acción u operación en donde se registra una cosa cuando estas características están sujetas a un cambio. Entonces, para determinar el caudal en un curso de agua, utilizando mediciones de altura y sección. Entonces, para este tipo de actividad en el aforo volumétrico, debe presentar una caída de agua y se puede incorporar en recipientes que debe tener una escala volumétrica para verificar la cantidad. Entonces, este consiste en recoger en un tiempo específico cierta cantidad de líquido que se está aforando. Entonces, se mide el tiempo en la recolección de este. Y es muy útil para el aforo de vertimientos puntuales de pequeño tamaño. Y el mismo se utiliza con frecuencia cuando no se conoce ciertas dimensiones de salidas de flujo. Entonces, este método es sencillo, es confiable, es muy práctico por los utensilios que se necesitan, es más fáciles de conseguir, son más fáciles de conseguir, siempre y cuando bueno, el lugar donde se realice el aforo garantice que al recipiente llegue el volumen de agua indicado. También para este es de tener en cuenta que no se debe perder algún tipo de muestra en el momento de aforar y también que en este proceso no se permita la acumulación de algún tipo de sólidos o grasas para no tener interferencias en los resultados. Tenemos entonces la medición del caudal con el método del vertedero.
utilizado en plantas de tratamientos y donde las corrientes son de bajo caudal. También es utilizado mucho en agricultura para mirar los caudales de los riachuelos que están cerca de los cultivos para riego. Entonces, este método consiste en una obstrucción hecha en el canal. Entonces, es como si fuera una placa que se pone de lado al lado del canal, del arroyo o del riachuelo, y que este entonces tiene una canaleta en el centro de una forma geométrica, ya sea triangular, cuadrada o de forma circular, ya sea así en este tipo de formas. Las de las más utilizadas para calcular son las cuadradas. Entonces, de acuerdo a esto, el agua pasa en medio de de este centro, de este canal, y cae. Entonces, consiste principalmente en 5 pasos. Primero, la elaboración del vertedero que sea de un material resistente. Segundo, que la instalación del vertedero debe ser instalado perpendicular al cauce al que se le va a medir el caudal y se verifica que no quede ningún tipo de fugas, tratando de que quede lo más hermético posible. Procedemos entonces a hacer una nivelación, ya cuando verificamos de que está de la placa de lado a lado, que no haya fuga, entonces procedemos a nivelar utilizando un nivel para que no queden errores a la hora de medir la altura de la carga de agua. Entonces, en esta instalación se debe hacer como un mini sistema de represado de agua para que ésta no pase por la canaleta del vertedero. Bueno, entonces se libera el agua que está represada, tratando de que el vertedero no se mueva ni se dañe por la corriente. Entonces hay que hacerlo de una manera lenta y con precaución. Entonces, al liberar el agua, entonces ya pasa por en medio de la canaleta y esta empieza a caer. Y entonces ya empieza el siguiente paso, es la medición de la altura de la carga de agua que pasa por el canal para hacer los respectivos cálculos. Entonces, si tenemos este vertedero que es cuadrado, entonces que llega aquí a un extremo y luego acá al otro extremo, y este es el centro por donde pasa el agua. Entonces, las medidas que hay que tener en cuenta, según esta figura geométrica, la distancia que hay de un lado de longitud al otro extremo de la figura del canal, la distancia que hay de acá a acá, y la distancia de la que hay de la altura del agua, es decir, si el agua llega hasta la mitad de la canaleta, se le mide, o si le llega hasta arriba, o sea, de acuerdo a la cantidad pues de agua que tenga, asimismo entonces va a aumentar la altura. Así es, entonces es como se utiliza el método del vertedero. Este método no ha sido o no es muy aplicable, dado que muchas de las descargas se realizan por medio de tuberías, y también para que se logre coincidir un vertedero que sea ya para un tipo de canal, pues es complicado. Para eso se tiene que tener la medida como más exacta para poderlo incorporar. Entonces, por ese lado es un poco complejo, pero también se utiliza mucho por la exactitud pues, de los datos que muestra. Tenemos entonces el otro método
de medición del caudal, que es a través de la canaleta partial o canal partial, el cual este sistema es apropiado de pronto para afluentes un poco más grandes y se pueden hacer fijos, dado que se pueden elaborar en concreto em, en todo el canal. Entonces, este medidor consiste en hacer en el canal una especie de tubo Venturi abierto en el cual tiene una parte que es más delgada. Entonces, a este se le denomina la garganta del canal y este lo que hace es producir una elevación de nivel en función del caudal. Entonces, de acuerdo a esto, tiene un tubo para la medida del nivel de agua y posteriormente entonces sale el agua por el canal, pues la parte divergente, y así entonces es como funciona este sistema. Ya sabiendo entonces esta información, vamos a ver los tipos de muestreo que hay de aguas y en qué tipo de casos ya se utilizan. Entonces tenemos primero el muestreo puntual o simple, que estas son muestras que representan las condiciones de un cuerpo de agua para el lugar, el tiempo y las circunstancias particulares en las que se hizo la recolección. Se recomienda tomar este tipo de muestras cuando las descargas de aguas residuales son intermitentes, o sea, es decir, que no hay un flujo continuo de ellas y que las características de las aguas no presentan unas variaciones significativas en el tiempo y se necesitan medir pues los parámetros en campo que ya previamente los habíamos mencionado. Seguimos entonces con muestreo compuesto y su importancia para poder caracterizar especialmente las aguas residuales y del por qué los muestreos simples no son apropiados para esta actividad. Es como si tuviéramos que hacer un análisis de sangre, por ejemplo, y nos piden ciertas características para poder determinar lo que tengamos. Entonces, que ir en ayunas, no haber ingerido cierto tipo de alimentos o haberlos ingerido hasta cierto tipo de hora, sí, que son condiciones que nos piden. Entonces, si seguimos esas recomendaciones, pues no sé, si no las seguimos, los resultados no van a ser confiables. Entonces, algo similar pasa con las muestras puntuales. Es como una foto que se le toma al momento al agua y solo nos habla de cómo está el agua en ese momento en particular, pero no, no hay una representación real de cuál es el comportamiento del agua durante todo el día o durante la semana o el mes. Entonces, con esa información que es limitada, no es mucho lo que se puede hacer. Entonces, en este aspecto hay tres puntos muy importantes en un muestreo compuesto. Ya lo habíamos hablado, definir el lugar y el punto donde se va a tomar la muestra, porque si después de que se toma la muestra en ese punto más adelante hay nuevas descargas, entonces se perdió todo el sentido. Y eso también es un tema como de comunicación, de saber cómo y cuándo para no perder como la ida o todo el proceso. Y que esto
implique que se diluya la muestra o que se concentre. Entonces, es tener en cuenta eso. Em, Debemos asegurarnos de que tomamos la muestra en el último punto donde convergen las descargas y a partir de allí entonces donde se llevan pues como a tratamiento. En segunda instancia es definir el periodo de operación, dado que esto se hace en un periodo de tiempo, ya sea de 8 horas, 12 horas o 24 horas, y ese periodo de operación lo vamos a dividir cada cierto tiempo, por ejemplo, cada hora o cada media hora. Bueno, eso ya se define cuáles son las necesidades. Y entre más datos se tengan, pues más información precisa vamos a tener. Entonces, pues entre más muestras se tengan, pues el muestreo se encarece, pero pues también hay que ver que son más muestras a analizar y pues que el resultado final va a ser mucho más ostentoso en cuanto a información. Entonces, una vez tenemos definido el tiempo, entonces vamos a definir entonces los parámetros que ya lo habíamos hablado, el caudal, ya sea metros cúbicos por hora o litro segundo, en fin, los valores del pH y la temperatura. Entonces, en cada muestreo se tienen que tomar estos parámetros. Y entonces, todo esto es importantísimo para dimensionar luego los sistemas y seleccionar un pretratamiento y una solución que se puede dar. Em, bueno, entonces, en el periodo de operación y cuando se están haciendo este muestreo, este se hace con un fin de que con esas muestras que estamos tomando, a las que se le están midiendo estos parámetros, se compone una muestra madre, por decirlo de alguna manera, o una muestra más completa, pues más grande. Y va a ser al proporcional al flujo que estamos teniendo. Entonces, entre más flujo se tenga en ese punto, más volumen de muestra se toma para componer una muestra madre. Entonces, por ejemplo, si a las 9 de la mañana tomo la primera muestra y ya se miden los parámetros de pH, temperatura, caudal, y a las 10 tomo otra muestra, a las 11 otra y así. Entonces, a partir de ahí voy tomando también unas submuestras para componer esta muestra madre, que esta es la que se analiza finalmente y se le mide parámetros como materia orgánica, sólidos, nutrientes, en fin. Hay ciertos parámetros que no se pueden medir así, como son grasas y aceites que se miden de otra manera, pero en general se sacan de estas muestras madre. Entonces es mucho más representativo una muestra de esta manera que una muestra puntual. Entonces, lo ideal también es hacer lo mismo en días diferentes. En producción, por ejemplo, si hay una producción normal o una de limpieza o se está produciendo alguna cosa. O sea, es de acuerdo como a las actividades también para verificar como las diferencias en un agua residual. La idea entonces es mirar qué tipo de calidad de agua se obtiene a partir de estos muestreos que tengan resultados, datos representativos, y entonces ya con ese tipo de información se plantea o se diseña una solución para tratamiento o para pues ya que se pueda hacer algo posterior en esa calidad de agua que
nos arroja esta información. Bueno, es de tener en cuenta que no se deben utilizar muestras compuestas para determinar parámetros que son sensibles o que tengan cambios significativos en el tiempo. Para esto, bueno, miramos qué volumen de alícuota también debo utilizar y para eso entonces se aplica a partir de esta fórmula en donde el volumen de cada alícuota se debe tener en cuenta el volumen total a componer, eso lo tenemos que definir. El caudal promedio durante la jornada de aforo, el caudal instantáneo de cada muestra original y el número de muestras tomadas. En el muestreo integrado, a diferencia del muestreo compuesto, que en este se hace en el mismo sitio en diferentes tiempos, este muestreo integrado se realiza en el mismo tiempo, pero en diferentes puntos. Teniendo en cuenta que no debe ser una profundidad mayor de 30 centímetros, que no debe tener una recolección de sólidos suspendidos y se deja llenar completamente la botella, que siempre debe estar en posición contra la corriente. Entonces, estas muestras se conforman por la mezcla de muestras puntuales tomadas en los diferentes puntos simultáneamente o lo más cerca posible. Estas son empleadas para la caracterización de ríos y arroyos, en los cuales varían la composición a lo largo de la trayectoria. Entonces, es importante tener en cuenta de que al laboratorio se envía una sola muestra, en la cual se denomina muestra integrada. Entonces, aquí se conforma por la mezcla de cada una de las muestras puntuales que se recolectaron. Es importante tener en cuenta de que todos los recipientes pues deben estar purgados para la integración de las muestras, para eliminar cualquier impureza. Bueno, se recomienda, bueno, lo que ya habíamos hablado, el número de la muestra para roturarla, el lugar donde se tomó el muestreo, localización del muestreo, fecha y hora, la persona responsable, el tipo de muestra, los parámetros que ya se midieron en el sitio. Entonces ya cuando se transporta al laboratorio debe estar refrigerados como debe de ser a 4 grados. Todo esto, tenerlo en cuenta que es para la realización de análisis físico-químicos. Para el caso de análisis microbiológicos, no es posible hacer un muestreo integrado, ya que ésta se tiene que tomar directamente en la fuente de agua sumergido, pues para evitar contaminación en la composición microbiológica. Entonces, en este caso, se destapa el recipiente esterilizado en el cuerpo de agua y taparlo muy bien, ponerlo a refrigeración. Entonces, no se puede destapar para adicionar el resto de muestras. Entonces, deben de ser por aparte. Y entonces se guarda muy bien en refrigeración para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.
Ya viendo los ítems anteriores y ya sabiendo los tipos de muestreos que hay, nos vamos a enfocar entonces en la toma de muestras y análisis para aguas recreativas específicamente. Entonces, recordemos que cuando hablamos de aguas recreativas, nos estamos refiriendo a las características que tiene el agua y su naturaleza para recreación, ya sea de aguas dulces como son los lagos, ríos, piscinas y otros, y aguas saladas en los cuales están mares, playas, entre otros, y también que se pueden dividir de acuerdo a la temperatura ambiente y termal, que esta ya supera los 30 grados Celsius. Entonces, de acuerdo a esto nos vamos a enfocar en las recreativas, específicamente en piscinas. Nos basamos entonces desde la normatividad de la ley 1209 y el decreto 398 de 2007, en el cual tomamos una perspectiva de definición de que una piscina se entiende como una estructura artificial destinada para el almacenamiento de agua con fines recreativos, ya sea deportivo, terapéutico o simple baño. Y que esto, además de incluir el estanque, tiene un conjunto de instalaciones anexas como son recintos sanitarios, vestuarios, duchas, trampolines y una casa de máquinas. Entonces, vamos a enfocarnos específicamente en... Entonces, para las piscinas se debe de hacer un muestreo regular de la calidad de agua para garantizar de que ésta sea segura para los bañistas, pues porque está en contacto con las personas y así mirar que no haya presencia de microorganismos patógenos o nocivos, algún tipo de alga que puedan contaminar el agua. Entonces, con esto así ayuda a identificar la presencia también de microorganismos y los parámetros físico-químicos que son los permitidos en este tipo de aguas. Entonces, de acuerdo a la normatividad, las piscinas se dividen de acuerdo al acceso y al funcionamiento. Entonces, según el acceso, podemos encontrar las piscinas de uso público, que son destinadas para las personas en general, el público en general, sin distinción de ninguna clase. También tenemos de uso restringido, que son las piscinas para el uso de algún grupo determinado de personas, que para el ingreso requieren ciertas condiciones, como son las piscinas de condominios, de clubes, instituciones educativas o deportivas, empresas, hoteles, entre otros. Tenemos las de uso especial, que son utilizadas con fines diferentes al recreativo o deportivo, y que el esparcimiento de su agua presentan unas características físico-químicas especiales. ¿Cuáles son estas? Las terapéuticas y las termales. También tenemos las de uso particular, que son las que se destinan para el uso de sus propietarios. Son piscinas de tipo familiar correspondiente a residencias, casas o fincas. Y de acuerdo a eso, entonces tenemos también al funcionamiento
que tenemos entonces las piscinas de recirculación, que son aquellas en las que la totalidad del volumen de agua contenida pasa por un sistema de tratamiento específico que llega nuevamente a la piscina. Tenemos las de desalojo completo, que entonces cuando se les va a hacer la limpieza, se deben desocupar completamente y ser llenadas nuevamente en un intervalo de tiempo, una periodicidad de tiempo definida. Y también tenemos entonces las piscinas de renovación continua, que son aquellas en las que está entrando y saliendo cierta cantidad de agua, la cual se desecha. Entonces, de acuerdo a ello, las piscinas entonces tienen ciertos comportamientos, los parámetros se comportan de una manera diferente y con base en ello, entonces ya se hacen los respectivos tratamientos. En la toma de muestras de agua de piscina, ya habíamos hablado de que se deben de tomar ciertos parámetros in situ. El agua de piscinas además contiene una norma, por norma se deben de medir los parámetros de alcalinidad, dureza, ácido cianúrico, pH, cloro libre y cloro combinado. Entonces, estos parámetros se miden con unos kits portátiles que dan estos resultados de una forma cualitativa. Para tener entonces en cuenta, se debe seguir un protocolo. Entonces, primero es de tener presente que no se debe tomar ningún tipo de muestra cuando se haya aplicado productos químicos o que haya presencia de lluvias o después de altos volúmenes de agua de reposición, dado que esto nos puede alterar los resultados, nos puede dar falsos positivos o un falso negativo. También están los puntos críticos y se debe tomar muestra cerca de las zonas de recirculación del desnatador y las 4 esquinas del estanque, además pues de las tomas de succión. La muestra de agua debe ser representativa, tener en cuenta de que no se puede tomar a una profundidad menor de 25 a 30 centímetros en puntos cercanos a desnatadoras o tomas de succión. Se puede hacer de una forma manual o incluso venden unos bracitos también para colocar el recipiente y entonces llenarlo a una profundidad. Verificar que las celdas y las tapas de los mini kits se encuentren limpias y sin residuos de reactivos. Una vez encontremos algún rastro de algún residuo, entonces debemos hacer una previa limpieza para que nos den resultados óptimos. Bueno, entonces hacer los análisis inmediatamente de agregado de los reactivos y hacer las lecturas antes de 30 segundos. Esto en excepción de la medición de ácido cianúrico. Agitar muy bien después de aplicar el reactivo para evitar lecturas falsas. No alterar los procedimientos dados por el fabricante del equipo. Entonces, los proveedores deben de tener cómo es que se utilizan el kit. Entonces, ceñirnos a lo que dice las instrucciones, no hacerle ninguna variación, por mínima que sea. No intercambiar reactivos
de otros equipos. Los reactivos son específicos para cada marca, exceptuando el rojo fenol y las pastillas de DP-1, que estas son las que miden el cloro libre, que se pueden emplear también con otros equipos. Y después de usar el equipo, dejarlo listo para la próxima prueba, dejarlos limpios, en óptimas condiciones para que no se dañe el kit como tal, que no pueda tener manchas, de que en algunos casos que se les tiende como a borrar los, los números, entonces tratarlos bonito, dejarlos en las óptimas condiciones para que nuestros kits nos dure muchísimo tiempo. Hay que darle buen uso a ellos. Para tener en cuenta entonces que las muestras de instalaciones acuáticas, entonces el responsable debe tomarla en horas y días pico, donde la ocupación pues es alta, como son periodos de vacaciones, fines de semana. Ya lo habíamos dicho, en una profundidad entre 35 y 45 centímetros, con todo el sistema de operación encendido y cercana a los puntos de succión, o en la boca de desnatador. Guardar nuestros equipos en el empaque original, que la caja siempre esté limpia y seca sobre todo, dado que puede generar deterioro de los reactivos, tanto del cloro libre, del cloro combinado y del ácido cianúrico, pues para determinar estos parámetros. Llevar siempre un fondo blanco para hacer la comparación visual y no mm, veamos diferente el color de acuerdo al fondo que tengamos. Entonces, mantenerlo siempre. Permanecer los reactivos herméticamente cerrados, etiquetados, sin intercambio de tapas. Por favor, mucho cuidado en el momento cuando los estamos utilizando. En el momento que utilizamos un reactivo, tapamos. Utilizamos el otro reactivo, tapamos, para evitar algún tipo de intercambio. Y entonces, pues que también nos afecte tanto la calidad del reactivo como pues una confusión y que demos datos erróneos. Bueno, también verificar si hay algún cambio de color, formación de depósitos precipitados o partículas flotantes. Y en caso tal que esto se presente, pues hay que hacer una reposición porque está deteriorado. Almacenar el equipo en sitios secos, fuera de la luz directa o temperaturas altas. Bueno, ciertos parámetros también los puede realizar tanto el operador de la piscina como los tomadores de muestra de laboratorio utilizando el kit, dado que es de carácter cualitativo, colorimétrico. Entonces, entre estos tenemos el cloro libre residual, en el cual se tiene un resultado esperado entre 2 a 4 partes por millón. Me han dicho varias veces de que las personas encargadas de los establecimientos a veces les dicen, ay, ¿y cómo está? ¿Está bien o está mal? Uno no puede dar una información eh, certera, pues desde que no salgan los resultados oficiales. Entonces, de acuerdo a ello, pues ustedes están en la capacidad de decir, no, esperemos los resultados finales o ya les dicen, tenemos una parte previa en el cual está cumpliendo con esta parte o no está cumpliendo, pues porque también las personas encargadas desean saber cómo está la calidad de sus piscinas. Entonces,
Este, este aspecto debe estar permanentemente en la piscina porque se utiliza como tratamiento. Entonces debe estar a máximo 4 partes por millón, es decir, de 1 a 3 miligramos por litro en la piscina. Si, si el cloro, si este parámetro está por encima, entonces va a provocar que las personas que se bañan se sientan incómodas, puesto que este genera un aroma bastante fuerte y causará irritación ocular en la piel y también puede desteñir los atuendos de las personas, de los bañistas. Entonces, y si el nivel de cloro está por debajo, entonces la desinfección de la piscina va a ser deficiente y va a ser muy fácil que la calidad o el agua de la piscina se ponga verde o se ponga turbia. Entonces, por eso es muy importante medir este parámetro. Entonces, para esto utilizamos el reactivo, la pastilla de PD1. En primera instancia, llenamos el tubo pequeño hasta la línea inferior de las celdillas. Agregamos una pastilla, invertimos el tubo varias veces hasta que se disuelva completamente y luego entonces comparamos el color con los valores, pues con el color de referencia. Y ahí entonces nos va a indicar el nivel de cloro. Esto se escribe en el libro de registros, el valor obtenido de acuerdo a la tabla de color. El cloro combinado también es un indicador de la calidad del agua de las piscinas. Y este tiene un poder desinfectante muy bajo y la presencia en el agua también causa irritaciones y olores desagradables. Entonces, este nos indica que no hay solamente un cloro libre, sino que además está combinado con otro agente químico o materia orgánica. Entonces el resultado esperado a este debe ser menor de 0,2 partes por millón y se debe hacer la frecuencia de medición una vez al día. Para este entonces utilizamos el reactivo en pastilla de PD3 y se hace de la misma muestra anterior sin botar el agua y se agrega una pastilla de PD3. Se invierte el tubo varias veces para agitarlo hasta que estén completamente diluidas y ya procedemos entonces a hacer la lectura. Una que puede presentar dos resultados. El color rosado permanece igual, es decir, que no hay presencia de cloro combinado o cloraminas, que este es el resultado que se debe como esperar obtener. Y si el color rosado se oscurece, quiere decir que hay presencia de cloro combinado o cloraminas y entonces se compara contra la escala de la izquierda y se anota el nivel obtenido para entonces dar los resultados del cloro total. Para calcular entonces los resultados del cloro combinado, tomamos entonces el valor que nos dio al adicionar el DPD3 menos el resultado que nos dio al adicionar o al hacer la lectura cuando adicionamos el DPD1, que es el cloro libre. Es el cloro combinado, es el cloro total menos el cloro libre. Entonces, por ejemplo, si el color no cambia, en la primera lectura con el DPD1 nos dio 2 y en la segunda lectura nos dio 2,
al hacer la resta de 2 menos 2 es 0. Ay, bueno, acá se me movió un poquito la tabla, no está corrida, pero bueno. Si a 2 le resto 2, entonces el resultado es 0. Entonces no hay cloro combinado. En cambio, sí. Si hay un cambio de color rosado, es decir, si en la primera lectura de cloro tuve 1.5 y con la lectura de adicionando el DP3, que es el de cloro combinado, me da 2, al hacer la resta tengo una diferencia de 0.5, es decir, que sí hay presencia de cloro combinado. Bueno, el pH entonces es muy importante medirlo y debe tener un resultado esperado en un rango entre 7 y 7.5. Recordemos que es cuando está inferior a 7, quiere decir que el agua tiende a ser ácida y superior a ese, entonces debe de ser o tiende a ser alcalina. En el caso de las piscinas, el agua debe de estar o debe tender a ser alcalina y se debe de medir una vez al día. La razón también por la que debe de estar en este rango es porque el desinfectante, en la mayoría de veces que es cloro, va a tener una mayor eficacia, siendo que el pH de una piscina puede estar máximo en 7.6 y mínimo pues como en 7, pero la mayoría de las personas recomiendan que el pH está entre 7 y 7.6 sin ningún problema. Entonces, cuando ya la piscina, el agua de la piscina está en un pH de 7.6, ya la desinfección con el cloro en la piscina tiende o va a ser un 30% menor que si el pH de la piscina estuviera en 7.4. O sea que digamos que el rendimiento en el tema de desinfección pues disminuye. Entonces, si el pH aumenta o está más de este rango, ya vemos que la efectividad del cloro disminuye, entonces va a facilitar la proliferación de algas y también de bacterias o de microorganismos. Entonces, pues por eso tenemos que tener este parámetro muy controlado. Y si el pH tiende a ser a menor de 7, entonces el agua tiende a ser corrosiva y puede también causar ardor en ojos u otras afecciones pues más fácilmente. Para esto entonces en el kit se mide con el reactivo número 4 y el reactivo número 2. Llenamos entonces el tubo grande hasta la línea superior, donde lo indica. Agregamos una gota del reactivo 4 y si el cloro está por encima de 3 partes por millón, agregamos 2 gotas. Agregamos 5 gotas del reactivo número 2 e invertimos el tubo varias veces hasta que el reactivo se diluya completamente. Luego, entonces, comparamos el color obtenido con los colores del extremo izquierdo, que son la paleta control, el cual nos va a indicar el valor de pH y lo registramos en la debida carpeta o en el debido documento. Otro parámetro que nos determina la calidad del agua es la alcalinidad. Esta alcalinidad no es lo mismo que el pH.
aunque vayan muy relacionados, es otro parámetro diferente. Esta alcalinidad, a diferencia del pH, se mide en partes por millón, siendo la alcalinidad ideal debe estar en 80 partes por millón o 100. En el pasado se creía que la alcalinidad de una piscina debía estar hasta 120 partes por millón, pero ya recientemente se ha demostrado que la alcalinidad debería estar entre 80 o máximo 100 partes por millón, ya que esta alcalinidad total que tiene una piscina es restando esta alcalinidad menos eh, el parámetro que es el ácido cianúrico. Y, y si la alcalinidad es mayor al valor que estamos haciendo acá, lo que va a suceder es que el pH tiende a subir permanentemente. Y si la alcalinidad está por debajo de 80 partes por millón, el pH de la piscina también tiende a bajar permanentemente y estar por debajo de 7. Entonces, por eso también es importante tenerla regulada. Bueno, entonces para medirla con nuestro kit de hace químicos se mide con el reactivo número 5 y el reactivo número 3. Primero entonces se llena el tubo grande hasta la línea inferior. Se agrega una gota del reactivo número 4 y se procede a agitar. Luego adicionamos una gota del reactivo número 5 y agitamos, de tal manera que el agua se torne azul. Luego agregamos el reactivo número 3 gota por gota y agitamos después de que vamos adicionando cada gotita. Contamos el número de gotas agregadas hasta que el color del agua se torne a amarillo. Y entonces el número de gotas gastadas del reactivo número 3 multiplicado por 10 es el valor de la alcalinidad en partes por millón. Es decir, cada gota vale por 10 partes por millón. La dureza, este parámetro debe estar en un rango entre 200 y 400 partes por millón, con una frecuencia de medición de una vez a la semana. La dureza es conocida como concentración de calcio en la piscina, ya que el calcio es principalmente el que determina la dureza del agua. Entonces, en una piscina no existe una concentración ideal entre calcio y esta concentración pues depende de otros factores como son el pH, la temperatura, la alcalinidad y entre otros. Es por eso que para determinar la cantidad ideal de calcio en una piscina se creó una fórmula llamada el índice de saturación de Langelier, que viene a ser que es una fórmula que maneja todos los demás parámetros para poder decir que el agua de la piscina está estable o no. Y ya que si el agua de la piscina está muy dura, es decir, que tiene mucho calcio, empezarán a formar incrustaciones en las paredes de la piscina, en los contornos, alrededores y en casos más extremos, incluso dentro de la piscina. Y por otro lado, eh, si los niveles de calcio de la piscina están muy bajos, el agua de la piscina trata de extraer el calcio de donde tenga disponibilidad. Y en tipos de piscinas que tengan materiales en donde haya calcio, pues las paredes y la base de la piscina empezarán a mostrar un deterioro permanente,
ya que de ahí es donde va a tomar el calcio. Entonces, para esto es importante medirlo con el reactivo número 6 y el reactivo número 7. Primero entonces llenamos el tubo hasta la línea inferior, agregamos 5 gotas del reactivo número 6 y mezclamos. El agua entonces va a tomar un tono violeta. Luego agregamos el reactivo número 7, gota por gota, y mezclamos después de cada gota. Contamos el número de gotas agregadas hasta que el color del agua torne a azul. El número entonces de gotas gastadas al reactivo número 7 multiplicado por 50 es el valor de la dureza en partes por millón, es decir, que cada gota vale por 50 partes por millón. Seguimos entonces con el parámetro de ácido cianúrico, en el cual tenemos un resultado esperado menor de 30 partes por millón y se mide una vez a la semana. Entonces, este ácido cianúrico se conoce como un estabilizador y está presente tanto en el dicloro como en el tricloro que se usa en la piscina. Este ácido cianúrico, entonces, es el encargado de hacer que la concentración de cloro de la piscina no se pierda muy fácilmente, ya sea por el sol, por el calor, sirviendo como un paraguas para que el cloro se proteja del sol y entonces que el cloro no se pierda y pues cumpla su efecto, sobre todo en los días que son muy soleados. Entonces, por eso es importante también medirlo. Para este, entonces, se mide con la pastilla CIA y el stick de prueba calibrado. Entonces, en primera instancia, insertamos el stick de la prueba en el compartimento grande. En el grande, por favor. Llenamos con agua de la piscina hasta la línea A, que está marcada con el stick. Agregamos entonces una pastilla y tratamos de no tocar la pastilla con los dedos. Se rompe la pastilla con el stick de prueba y se mezcla hasta que la pastilla esté bien diluida. Dejamos entonces que se repose por un periodo de más o menos 2 minutos antes de realizar la lectura. En esta lectura se pueden presentar dos casos. Uno, el agua no se torna turbia, es decir, que no tiene ácido cianúrico, o si la piscina tiene dosificación de cloro con pastillas de cloro al 91%, quiere decir que este ácido está en una concentración menor de 20 partes por millón. Entonces, en este caso, el resultado que se anota en la planilla es menor que 20 partes por millón. En caso de que el agua sí se vuelve turbia, quiere decir de que sí hay presencia de ácido cianúrico. Y la lectura entonces se realiza tomando y mirando el compartimento desde la parte de arriba, observando el punto negro. Y si el punto negro no se observa, alzamos el stick de la prueba por encima del nivel de agua y luego se comienza a bajarlo hasta que el punto desaparezca. La lectura se hace a través de este compartimento sosteniendo el stick en posición vertical y recta. El número en el stick de prueba más cercano al nivel de agua es el valor de ácido cianúrico que se expresa en ppm o partes por millón. Cuando deseemos
o necesitemos más bien ajustar estos parámetros, entonces se utiliza a partir de ciertos químicos y con una fórmula en la cual consiste el volumen en metros cuadrados, la concentración en partes por millón y una constante en la cual difiere de acuerdo al producto químico. En el caso de la alcalinidad, para elevarla vamos a utilizar bicarbonato de sodio, podemos utilizar carbonato de sodio y sesquicarbonato de sodio. Para disminuirla podemos utilizar bisulfato de sodio y ácido muriático al 31%. Para elevar el estabilizador utilizamos gramos de ácido cianúrico. Para entonces elevar la dureza podemos utilizar cloruro de calcio al 100%, gramos de cloruro de calcio también al 72%. Para el cloro, entonces podemos utilizar cloro gaseoso al 100%, hipoclorito de calcio al 67%, hipoclorito de sodio al 12% y hipoclorito de litio. También podemos utilizar tricloro al 91%, gramos de dicloro al 62% y dicloro al 56%. En el caso del pH, entonces para elevarlo 0.2, o sea, es decir, de 7 a 7.2, se rechequea después de cada ajuste de 0.2 gramos de carbonato de sodio. Y para disminuirlo en ese mismo rango de 0.2, entonces rechequeamos después de cada ajuste de 0.2 gramos de bisulfato de sodio o con mililitros de ácido muriático al 31%. Aquí entonces la información compilada de estos parámetros para las personas que lo necesiten, entonces se tiene que el valor aceptable entre 200 y 400 partes por millón, que se hace una vez a la semana. Para aumentar esa dureza debemos de dosificar o el producto de acuerdo a la tabla que les acabo de mostrar, con cloruro de calcio al 72% y 1 kilo para subir 10 partes por millón. Para bajar la dureza entonces se debe renovar el agua y se realiza si se encuentra por encima de los 400 partes por millón y con la autorización por parte de la administración, quien va a definir la cantidad de agua a renovar de acuerdo a las necesidades. En el caso de la alcalinidad, entonces está entre 80 a 120. La frecuencia de medición es una vez a la semana. Quien es el responsable es los operadores de piscina y cuando esté por debajo de 80 partes por millón, entonces se inicia el procedimiento para aumentarlo. Y para ello entonces se dosifica el bicarbonato de sodio o elevador de alcalinidad. Entonces 1 kilogramo para subir 10 partes por millón y tener siempre en cuenta la ficha técnica. Siempre que tengamos dudas de algún producto químico, asistir siempre a la ficha técnica que el proveedor la debe suministrar. Entonces, la forma de dosificación se diluye en agua y se adiciona cerca de un inyector. Para bajarla, entonces, se dosifica ácido muriático al 31%. Entonces, cuando se baja el pH, también tiende a bajar la alcalinidad, para tenerlo en cuenta por lo que están relacionadas. En medición del cloro total y el cloro combinado, entonces es menor que 0.2 partes por millón.
con una frecuencia de medición diaria. Se utiliza el método de P de 3 y si el resultado de la medición indica que se encuentra por encima de 0.3 ppm, entonces se realiza inmediatamente un tratamiento de cloración. Tener en cuenta las mediciones de temperatura que se deben hacer una vez a la semana. Y entonces la piscina no cuenta con equipo de calefacción, entonces igual se debe medir la temperatura con un termómetro y registrarlo. Recordemos entonces que en todo proceso lo que no conocemos no controlamos y lo que no controlamos no lo podemos mejorar. Entonces, para todos estos procesos se deben de tener una bitácora de la piscina para mirar la calidad de agua y hay una parte que se trata del compendio mensual, en donde aquí se deben de registrar todos los resultados de análisis físicos, análisis químicos y análisis microbiológicos que se le realicen al agua de nuestras piscinas, con el fin entonces siempre de mantenerlo en óptimas condiciones. Esto generalmente cuando ya se entregan los resultados lo hace el operador de la piscina y entonces en la respectiva casilla se deben de consignar estos resultados y lo ideal también es pues marcar quién los recibió, cuándo los recibieron y pues las observaciones que se tengan en caso tal de que hayan. Entonces, todo esto pues debe de ir registrado. Y entonces en los registros de la bitácora en el compendio semanal, entonces el operador es quien debe de registrar todos los valores que se han dado, tanto en ácido eh, cianúrico, la alcalinidad total, la dureza, también hacer el cálculo del índice de saturación y también la turbidez y los otros parámetros que sean necesarios. Y en la hoja de compendio diario, entonces registramos todas las características organolépticas, además de el pH. Entonces en esas incluimos el color, si hay material orgánico flotante o de otro tipo, cómo está el aroma de nuestra piscina, qué tan transparente está, cómo se ve el fondo de la piscina, si se ve sucio o está limpio, el cloro residual libre, el combinado y entonces la cantidad de cloro dosificado. Entonces eso lo debemos diligenciar en el compendio diariamente. Y bueno, entonces hasta acá llegó todo lo relacionado a toma de muestras de agua y una infinita gratitud a todos ustedes por escucharme. Entonces, seguido de después de esta charlita, van a hacer entonces la evaluación, que se le va a mandar el link y también ahí mismo, entonces recibimos todos sus aportes, todas sus experiencias, que eso también nos llenan muchísimo. Espero entonces y cualquier pues duda o inquietud para que sea resuelta. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Recuerden entonces que también son unas personas muy capaces en todo esto y que a veces nos dejamos como
como intimidar por personas externas como, ay, si está haciendo bien esto, no está haciendo bien esto. Entonces, tenemos que tener esa autonomía y, y fuerza como para decir, sí, yo estoy haciendo las cosas bien porque pues es lo mejor que damos. Todos los días dar lo mejor en nuestras actividades, en lo que nos desenvolvemos. Un abrazo muy grande y que tengan un excelente día.